una persona que ha puesto un disparador dentro de la comunidad con respecto a este tema. Y no hay duda de que parece, por lo que me has anunciado y lo que se ve de Cerdá, parece que va a ser imperdible la cosa, la charla. Sí, yo creo que realmente es una oportunidad más que interesante, porque yo creo que a partir de esta charla, yo conozco por supuesto el contenido, por eso puedo adelantarme, ¿no? Va a existir la posibilidad de generar alguna alternativa que hasta ahora el productor, el ingeniero agrónomo, por ahí no veía como posible, como viable, ¿no? Y entonces realmente, ¿y por qué viene esto? Primero, bien vos lo decís, que mi preocupación, que tiene que ver directamente con la salud, básicamente la salud humana, pero también la salud ambiental, porque van directamente relacionadas también. O sea, uno no puede hablar de salud ambiental si no considera que somos una pieza más dentro del ambiente, y si el ambiente no está saludable, tampoco lo vamos a estar quienes estamos, los humanos, quienes vivimos en el ambiente, ¿no es cierto? Y entonces sí, el tema tiene que ver siempre con los agroquímicos, y yo podría haberme centrado en esta discusión, que es una discusión eterna, larga, donde se van alcanzando pequeños logros, pero que realmente nunca terminan alcanzando, y no preocuparme por otras cuestiones. Pero yo creo que uno, cuando vive en una sociedad que pretende ser civilizada, debe primar la concordia, el diálogo, el sentido común, y uno debe aprender de que debe ser así, porque además quienes no piensan exactamente como yo son vecinos, son pares nuestros, y que también tienen su cuota de razón y sus necesidades, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo primero podría decir, me ocupo solamente del problema de la salud, me preocupo porque no existan más agroquímicos, y voy a pelear con esto hasta las últimas consecuencias, y que se agarre quien se agarre. Podría tener esa actitud, que existen, o sea, existen mucha gente, existen muchos grupos que piensan así, cosa que yo no comparto. Yo creo que uno se debe a su sociedad, debe explicar, debe dialogar, debe aceptar sugerencias permanentemente, y debe aprender, y debe también poner una actitud tener una actitud de escuchar al otro y atenderlo. Y a veces los extremos son malos. Exacto. Eso me parece que exactamente. Me da esa sensación, digo, sobre todo en una comunidad como la nuestra, chica. ¿Es posible, Adelmar, la agroecología? Claro, totalmente de acuerdo. Es posible, en lo que decíamos. Uno lo lee y dice, bueno, claro, ya está, listo, acá está nuestra solución, de esto podemos hablar. Digo, es posible. ¿Qué nos va a contar, Eduardo? No nos va a contar la charla, pero digo, anticipanos de qué nos va a decir y de qué no, porque nos va a hablar de esto. Por eso yo te decía, yo podría haberme centrado en esta otra cuestión, pero a mí me interesa realmente, si uno puede poner al alcance de la gente una alternativa, alcanzarla, y no desligarme del problema, participar para que encontremos en sociedad, encontremos soluciones. Bueno, la agroecología, ¿en qué se basa? Bueno, la agroecología se basa, primero, es una actividad muy científica. No es algo tirado de los pelos, realmente requiere muchísimo trabajo, mucha experiencia, para que vos tenés una idea. Yo puedo tener una parcela, un lote, un campo al que he decidido comenzar a cultivar y que por años no se cultivaba. Yo de un día para el otro puedo comenzar a utilizar agroquímicos de todo tipo, herbicidas, insecticidas, fungicidas, fertilizantes, todo lo que a mí se me antoje, me sugieran, me den la receta agronómica que corresponda, y yo de un día para el otro puedo comenzar a hacer esa explotación, y va a suceder como sucede con cualquier campo que es de práctica, ¿no es cierto? Sí. Lo que se llama, en este caso, producción industrial. A eso se le llama producción industrial. Entonces yo puedo aplicar esa metodología, y lo puedo hacer de un día para el otro. Lo que no puedo es de un día para el otro, es decir, empezar con la agroecología. Yo no puedo de un día para el otro romper con todo este esquema y empezar de cero con la agroecología. Voy a tener que ir avanzar en paso gradual, y voy a tener que estudiar todos los fenómenos ecológicos que tienen que ver con mi campo. De esto justamente nos va a hablar Eduardo Cerdá. Pero ahora, vos decías, ¿es posible? Bueno, es posible, de hecho hay ya una base sólida, ¿no es cierto? Eduardo Cerdá,
que se inicia su trabajo y tiene una relación directa con el ingeniero Sarandón, que es quien dirige la cátedra de agroecología de la Universidad de La Plata. Ya tiene una vasta experiencia. Para que te des una idea, ya lleva, primero, es el fundador de una red de municipios que adhieren a la agroecología. Se llama el RENAVA. Él fundó esa red. Sería muy importante que nuestro municipio también participe de esa red, porque eso va a facilitar un montón lo que se venga en adelante. Pero además, cuando vos decís, ¿es posible? Bueno, ya en distintas regiones de Argentina, mucho en la provincia de Buenos Aires, pero distintas regiones de Argentina, ya se llevan más de 35.000 hectáreas de producción agroecológica, que no retornaron a la producción industrial. O sea, vecino, productor, que adhiere, a más de 75 productores forman esta red, que adhirió a esta metodología de trabajo, esta metodología de producción, no volvió más al método tradicional. Pues sigo, y esos productores, además, sintieron, no sé, les mermó, qué sé yo, lo que es la producción, se achica, es caro, es costoso, viste, porque, qué sé yo, me imagino que vos te habrás estudiado todo y Cerdá lo mismo, digo, porque estaría bueno, qué sé yo, no sé, que todos tengamos una visión más amplia con respecto a esto, digo, ¿en qué nos puede llegar a perjudicar nada, todo lo que sea ecológico? Digo que lo económico, ¿por qué no adhieren? ¿Por qué no cambian el chip más productores, por ejemplo? Primero, vamos a aclarar que yo no soy un experto en esto. No, está bien, quiero aclararlo, por eso viene Cerdá, ¿no es cierto? Vamos primero a eso, pero por supuesto que me imagino que esto que le preguntaste, vos bastante preguntó como lo soy yo, le habrás dicho a Cerdá. ¿Por qué nada? No, conozco. En esto, además ya diste un programa y dijiste, en algunos municipios ya adhieren a esto y está bueno, está bien, porque ahí también está la visión amplia. Exactamente. ¿Qué ofrece la agroecología? Ofrece rindes parecidos. Son parecidos. En principio, rindes parecidos. Pero rindes parecidos con cero insumo, el resultado económico es para el productor muy favorable. O sea, las ganancias que el productor va a tener son muy favorables. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de los insumos, primero, los insumos cuestan, ¿no es cierto? Y la mayoría de estos insumos son importados a valor dólar, donde han ido aumentando en forma proporcional a través del tiempo. Desde estos 20 años que tenemos que empezó este tipo de práctica, cada vez más los insumos han ido aumentando, sacándole una tajada de la rentabilidad del productor cada vez mayor. Esto yendo ya y metiendo todo en tema, alguna vez lo he hablado con Alberto Piorno y ha dicho, o sea, que sí, todos te miran el valor, ponele que eso del producto final, de lo que te cuesta, pero dice que los insumos, claro, si tenés $1 a casi 32 pesos, es más que lógico que los insumos deberían ese ritmo, ¿no? Así es. Por un lado tenés esa situación. Por otro lado, vas a tener un campo sano, no un campo dependiente de insumos. Y yo te voy a hablar, Eduardo Cerdá seguramente va a decir esta frase porque ya se la he escuchado decir un montón de veces. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó a utilizarse el glifosato, y podemos hablar de glifosato porque ya creo que a esta altura todo el mundo lo conoce y lo utilizamos como ejemplo, pero cuando comenzó a utilizarse el glifosato, hace ya una pila de años, creo que es alrededor de 20 años atrás, se aplicaba en razón de 2 litros y medio por hectárea. O sea, el costo era de 2 litros y medio por hectárea y se solucionaba momentáneamente el problema y la promesa de quien lo vendía, porque era el famoso Roundup que estaba patentado y no lo podía fabricar otro, ¿no es cierto?, hasta que no quedara liberada la patente. La promesa era que cada vez se iba a utilizar menos. ¿Qué sucedió a través del tiempo? Que pasamos de esos 2 litros y medio por hectárea a utilizar entre 10 y 15 litros por hectárea como mínimo. Ahora yo digo, pongamos... ¿El motivo, además? El motivo es que la naturaleza se defiende. Entonces, las plagas se hacen resistentes, ¿no es cierto? Y entonces hay que aumentar las dosis.
¿no es cierto? Aumentamos las dosis, cuando se utilizan otros productos son más potentes, o sea, los químicos son más complejos, pero la idea es esta. Digo, si vos tenés una enfermedad, vas al médico y el médico te receta una pastilla y te tenés que tomar una pastilla por día. Y te dice el médico, en 15 días queda tranquilo que ya te curaste. Cuando volviste a los 15 días, dice, bueno, ¿sabes qué? Te vamos a tener que dar 2 pastillas por día. Y vos estuviste un mes más tomando 2 pastillas por día, pero después volviste. Y no te tomaste, empezás a tomar 3 pastillas. Bueno, digo, vos, la expectativa que a vos te genera, ¿es que estás mejorando tu salud? No, está empeorando. Bueno, entonces, la salud del campo, con este tipo de prácticas, ¿podemos decir que ha ido mejorando? Realmente, bueno, ¿qué es lo que ofrece la agroecología? Muchas cosas. Desde el punto de vista económico, le va a cerrar al productor. Desde el punto de vista de la sustentabilidad de su campo, va a ser mejor, porque va a tener un campo que no va a ser dependiente de insumos, no solamente para la producción, sino que va a empezar a tener un campo sano, que eso es importantísimo, como brinda la naturaleza. Digo, un bosque, una selva, lo que era el pastizal pampeano, no necesitaba de que el ser humano le esté aportando abonos, fertilizantes, herbicidas para poder sostenerse, se sostenía solo, ¿no es cierto? Y a su vez, cosa que no es poco, vamos a tener una mejor salud, un mejor bienestar, todos los vecinos que vivimos en la región, que no somos pocos, estamos hablando más alrededor de 15 millones de habitantes que vivimos en esta zona, ¿no es cierto? Claro, si miramos para el partido de Rivadavia, bueno, los vecinos del partido de Rivadavia, en la medida en que esta práctica se vaya haciendo posible, vamos a ir mejorando en cuanto a nuestra calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, antes de continuar, y porque está interesante, porque me están preguntando, ya lo va a contar Adelmar, contanos, Eduardo Cerdás, llega mañana, es entrada libre y gratuita, el lugar, el horario, es abierto a la comunidad. Sí, primero tenemos que agradecer fundamentalmente la actitud de la Municipalidad de Rivadavia, que desde ya hace un tiempo, tanto a nivel del Consejo Deliberante que a nivel del Departamento Ejecutivo, se vienen entendiendo que esta problemática puede comenzar a tener soluciones, aunque sean soluciones de a poquito, pero pueden haber soluciones, y se han enganchado con que esto es posible. Por un lado, si no fuera por la Municipalidad de Rivadavia, no sería posible que Eduardo Cerdá nos visitara mañana. Eso por un lado, ¿no es cierto? Por otro, bueno, la disertación va a ser mañana a las 19 horas, 7 de la tarde, en el Salón del Consejo Deliberante, y como vos lo dijiste, por supuesto va a ser libre y gratuito, ¿no es cierto? ¿Y qué va a contar Eduardo Cerdá? Va a contarnos justamente esto, de la posibilidad de que esta práctica que como dije, se ha extendido en gran parte de nuestro país, todavía incipiente porque son 35.000 hectáreas en Argentina, pero para que la gente se dé una idea, todo Cuba es agroecológico. En Cuba no existe un solo químico para el agro, 100% agroecológico. Rusia está comenzando a trabajar... Sí, de Cuba miramos otras cosas, ¿viste? Claro, pero no, está bueno lo que está contando también. Bueno, ¿qué pasó con Cuba? De la misma manera, el aislamiento que se generó en Cuba, sí, a partir de dejar de pertenecer al bloque soviético, porque obviamente el bloque soviético se destruyó en su momento, ese aislamiento al que quedó sometida, más el bloqueo americano que le impedía recibir insumos, corría peligro tener el sustento alimentario, la soberanía alimentaria para su pueblo. Entonces tuvo que recurrir, de la misma manera que se fortaleció en salud, generando un excelente sistema de salud libre, independiente de todo lo que lo rodeaba, porque no tenía acceso a otra cosa. De la misma manera, con la producción agropecuaria pasó exactamente lo mismo. Pero algo más interesante todavía, Rusia está comenzando con esto. Y Rusia tiene una intención que no es... O sea, es interesante entender lo que está buscando Rusia. Nosotros sabemos que hay 3 regiones en el mundo, desde el punto de vista agropecuario, muy poderosas, ¿no? Una es la pradera norteamericana, otra es la llanura rusa y otra es la pampa argentina, ¿no es cierto? Son 3 regiones en el mundo realmente muy fuertes desde el punto de vista de la producción de cereales, ¿no? Ahora, ¿qué está intentando hacer Rusia? Rusia quiere competir con Estados Unidos, quiere competir con Occidente.
y con cómo quiere competir. Con cantidad, bueno, mucho se va a llevar Rusia mismo porque para su abastecimiento necesita mucho, ¿no es cierto? Pero quiere salir a competir ganando mercados porque el mundo está buscando alimentos sanos. Entonces, nosotros, desde mucho tiempo, venimos insistiendo y elogiamos, por ejemplo, lo que hace América Pampa, que es darle valor agregado a nuestra producción. Argentina exporta todo a granel, ¿no es cierto? Cuando podría sacarle 4 veces la rentabilidad que sacamos en vez de despachar como en la incipiente época de la producción. Parece que tienes aprendido la publicidad de que nosotros contamos América Pampa, agregado, no agregado. Es que de eso se trata. A ver, ¿y qué quiere hacer Rusia? Quiere venderle al mundo alimentos libres de químicos, libres de tóxicos, alimentos sanos. Y decime si eso no es darle un valor agregado. Por supuesto. Además, porque justo estabas hablando de las grandes producciones y demás, pregunta obligada, y si lo sabés, pues seguramente lo has leído, con el tema de los productos que yo, viste que no sé, en los lugares donde se hacen la papa, la cebolla, el tomate, todo, yo calculo que debe llevar algún producto, tendría en esos lugares. Según has podido charlar con Cerdá, se han tratado de meter en este tema de lo que es la agroecología, o ellos siguen... No, hay... Estamos hablando de productos que después de sacados de la huerta terminas comiendo. Sí. ¿Sí? En principio, el fuerte tiene que ver con el tipo de producción que tenemos en nuestra región. Básicamente, cuando estamos hablando de cereales, maíz, oleaginosas, como puede ser soja, girasol, sorgo, trigo, y pasturas, por supuesto. ¿No es cierto? Todo esto, y ya vamos a ver que algunas cosas se pueden hasta mezclar sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, esto es importante que lo cuente él con muchísima más autoridad que lo que yo pueda decir. Eso por un lado. Lo que estamos hablando, que es importante que la gente entienda, estamos hablando de producción intensiva, o sea, que estamos hablando de lo que se puede producir en grandes parcelas, o sea, para que te des una idea, hubo un caso de una estancia de 5.000 hectáreas que cambió su producción total, o sea, estamos hablando no de pequeñas parcelas de lo que el vecino pueda considerar la producción hortícola de su huerta, eso por supuesto que también se puede hacer, lo que llamamos vulgarmente producción orgánica. Bueno, contestándote a lo que vos decías, hay algunas producciones que sí existen. Por ahí desconozco si Cerdá puntualmente está trabajando con respecto a esas producciones, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Sé y es que está teniendo una experiencia interesantísima en la provincia de Formosa, trabajando con las escuelas agropecuarias. ¿No es cierto? Las escuelas agropecuarias es un lugar ideal para de la provincia de Formosa adhieren a la agroecología y está trabajando muy fuerte con esto, ¿no? Entonces, bueno, además es importante, ¿cómo puede ser que nosotros en nuestras escuelas agropecuarias no formemos a los alumnos fortaleciéndolos con los principios ecológicos? A ver, lo primero que tienen que saber nuestros alumnos es que el suelo es algo vivo. Entonces, todo lo que yo le tire al suelo por encima hago correr en riesgo ese equilibrio dinámico que existe entre los seres vivos que existen en nuestro suelo. Entonces, primero tenemos que entender eso. Entonces, lamentablemente esto no viene sucediendo y yo siempre digo que lo que primero enseñan a los ingenieros agrónomos es a fumigar. Entonces no puede ser, hay distintas metodologías de cultivo, la agroecología es una, la producción industrial sostenible a base de químicos es otra, hay también situaciones intermedias, pero no puede ser que nuestras universidades terminen formando gente entendiendo una sola forma de producir y que solamente sea a base de tóxicos. Eso es increíble. Esto Ademar no lo va a contar, pero yo tuve la posibilidad, no recuerdo cuál de tantas charlas que has hecho en el Consejo Deliberante, hablando del tema agroquímicos y demás, porque vos tenés la posibilidad del debate, y en ese debate había ingenieros casualmente, y hasta un intercambio de opinión, que estaría bueno, Ademar, que existan en la charla con Cerdá, que haya mucho ingeniero con respecto a este tema, que seguramente yo creo que los va a ver, y estaría, pues va a enriquecer, como decías vos hoy, que no hay que ponerse en los extremos, ¿no?, sino buscar alternativas. Esta es una buena alternativa, porque vos no estás diciendo, o sea, no te estás negando absolutamente a nada. Lo que estás explicando
en este caso, las ventajas y sobre todo la salud. Sí, sí, que no es poco, ¿no? Y la salud, que no es poco. Porque decimos, bueno, por ahí yo no lo veo. Pero sí por ahí un nieto mío lo va a ver. No te quepa la menor duda que así. apuntamos a eso y vuelvo a esta cuestión. Claro que sería muy importante que estén los principales implicados en esta situación. Pero no, a ver, desde el punto de vista de generar una actitud de revancha, decir, bueno, no, desde el punto de vista de que yo estoy convencido que les va a gustar, los va a entusiasmar y estoy seguro que más de uno va a animarse a incursionar de a poquito, seguramente a lo mejor con alguna pequeña parcela en esta práctica. Cuando vea que es redituable, cuando vea los beneficios, porque además, a ver, es entendible que la gente haga primero lo que sabe hacer, segundo lo que sabe que es seguro, porque nadie, y menos en estos tiempos, va a arriesgar capital para que le vaya mal. Seguro, eso, yo no... Pero vos me estás explicando, ya la primera charla, cuando apenas empezamos y hablamos, dijiste, no, hay 35.000 hectáreas del país que lo han hecho y que no les mermó nada. Bueno, está bien, ya tenés una muestra, decir, bueno, no, mirá, acá no, la Formosa, que esto está bueno también, además, yo acá dejo afuera del mar de todo, pero digo, de Formosa lo único que me mostraron que hay un feudal que se llama Cinto del Plan, pero no me cuentan esto tampoco, porque esto también es bueno, yo entiendo que cada uno muestra lo que quiere, pero esto es genial, vos sabés lo que es una provincia completa diera esto, es genial además. Sí, justamente él va convocado por el gobierno de la provincia de Formosa, ¿no? Pero vos fíjate lo trascendente que puede ser para nuestro distrito. Es permanente, yo charlo mucho con los muchachos de la Guardia Ambiental, de la GAM, y la solicitud que hacen los vecinos, porque los vecinos cuando huelen algo que no les cierra y enseguida avisan. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una zona de aislamiento, una zona buffer que se llama de aislamiento, donde no se puede fumigar, que depende del tipo de químico que utilices. Pero hay una zona absolutamente libre que es de 100 metros, es de solo 100 metros. Debiera ser mucho más, pero no es poco, de solo 100 metros. Si se cumple, ya está bien. Son 100 metros. A 200 metros se puede utilizar un producto que no sea de los menos nocivos, están categorizados, ¿no es cierto? Pero los menos nocivos, y no se puede utilizar y no se puede fumigar hasta los 200 metros tampoco con avión, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué implica? Esos primeros 100 metros que rodean a los cascos de nuestras ciudades y nuestros pueblos, de América y de los pueblos, son 100 metros que en la mayoría de los casos la gente no produce. Y la ordenanza no dice que no se puede producir. La ordenanza dice que no se puede fumigar. O sea, ¿qué pasaría si esos 100 metros que rodean a cada uno de los cascos poblados de nuestro distrito son aprovechados con cultivos agroecológicos? O sea, esa tierra es aprovechada, genera rentabilidad. El vecino que está calle de por medio y ve de lo que serían los certificados de defunción, un lote de alfalfa, soja, en qué trámite está, esto se aplica además, esto ya se está trabajando en este tema, y hablando obviamente, vamos a ser claros, más de una vez tocó por el tema de cáncer, los temas de cáncer, pero todo lleva todo, es bueno para ser un estadista, o hacer una estadística, correcto. Sí, muy importante es este tema que está, como vos dijiste, como decía Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí. El tema básicamente tiene que ver, el tema de los certificados de defunción va de la mano de algo que es muy importante, que es lo que vos dijiste último recién, con las estadísticas. O sea, acá lo que nos preocupa y lo que nos debe preocupar es tener estadísticas ciertas, estadísticas veraces. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En lo que tiene que ver con salud, ¿las tenemos? Entonces, debemos preguntarnos eso, porque yo te puedo asegurar que encuentro y me he puesto a buscar en estadísticas y las mismas estadísticas me demuestran de que estamos muy mal. ¿Por qué? Hay alguna estadística en donde el cáncer aparece como la tercera causa de muerte en Argentina. Hay otras estadísticas donde después de 5 causales de muerte no aparece el cáncer. Entonces, directamente las mismas estadísticas de un año a otro me están dando la razón en el sentido de que las estadísticas no son confiables. Y claro,
digo, ¿cómo van a ser confiables las estadísticas de mortalidad cuando desde el instrumento que es el elemento del que se tienen que tomar las estadísticas, del que se sacan las estadísticas, donde salen los datos para las estadísticas, que es el certificado de función, no está bien desarrollado, no está bien elaborado? Digo, ¿y por qué no estaba hasta ahora bien elaborado? No estaba hasta ahora bien elaborado, y por eso pedí la banca 13 para tratar de concientizar al respecto, habiendo una ley, la Ley Nacional 14078, esa ley ya explica cómo debe construirse en su artículo 94 un certificado de función, ¿no? Sin embargo, ante toda esta existencia, de la existencia de estos elementos y demás, el certificado de función se construía mal. ¿Y por qué se construía mal? Porque en la causal de muerte, en vez de dar el detalle, la cadena de acontecimientos que determinaron la muerte del individuo, lo único que decía era paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es lo que sucede? La persona, que muchas veces no es un médico, que se pone a clasificar, que se pone a colectar, que se pone a contar, a hacer el raconto de este instrumento que es el certificado de función, cuando lee paro cardiorrespiratorio, dice murió del corazón. Entonces, por lejos, la primer causal de muerte en Argentina aparece como la muerte por paro cardiorrespiratorio o por enfermedades cardiovasculares que no tienen que ver con el paro cardiorrespiratorio. Porque ¿qué es el paro cardiorrespiratorio? El paro cardiorrespiratorio es la manera en que el médico determinó que la persona estaba muerta. O sea, ¿qué es lo que sucede? Sí. Hay una persona que se encontró muerta, el médico va a usar el estetoscopio, va a ocultarlo, va a pulsar las carótidas, va a tomar el pulso y va a determinar, no, esta persona está muerta porque su corazón está detenido. Sí. ¿Pero sabe de qué murió? Claro. Ahí está el tema. ¿Sí? Ahí está el tema. Esto más de una vez, creo que cuando lo charlamos con vos y hablamos de este tema, claro, se puso sobre el tapete. Exactamente. El tema en muchos lugares se sigue haciendo claro. Claro, no te está diciendo. Existe, claro. Pero el tema son los motivos. Es más, para que la gente entienda también, hay casos en que una persona puede estar muerta y el corazón siga latiendo. Son los casos de muerte encefálica, que son los casos ideales para trasplante. ¿No es cierto? Entonces, se le retira el respirador, el aparato al que está conectada la persona, y automáticamente esa persona fallece porque lo que era el corazón seguía pulsando en forma automática, pero su cerebro estaba muerto. Entonces básicamente también existe eso, o sea que básicamente uno puede determinar que existen dos tipos de muerte: muerte cerebral y muerte por detención del detenimiento del corazón. Pero digo, esto, volviendo a esto, con esta información no alcanza para construir una estadística real, verdadera, como deben ser las estadísticas. Entonces, si no tenemos estadísticas y nosotros decimos de que hay muchos agroquímicos o agrotóxicos, como dicen muchos, pero nunca fitosanitarios, eso es una barbaridad, decir que son fitosanitarios, ¿no? Sabemos, hay montones de estudios, pero cuando digo montones, digo miles de estudios que determinan, ¿no es cierto?, de que son nocivos para la salud, generando distintas patologías. Vos mencionabas el cáncer, es uno de ellos, ¿no es cierto?, pero están citados para un montón de enfermedades. El celiaquismo tiene que ver con este tipo de cosas. Hay una relación directa entre transgénicos y agroquímicos, ¿no es cierto? 20 años atrás, ¿había celíacos? Sería bueno, ¿por qué no empezamos a indagar a ver si había celíacos? Yo era chiquito y no sabía que existían celíacos. El autismo, ¿no es cierto? Hay disruptor endocrino, abortos espontáneos, infertilidad masculina, ¿no es cierto? Hay una cantidad increíble de enfermedades que hay trabajos científicos que lo están citando. Es más, la Organización Mundial de la Salud dijo con contundencia que el cáncer, que el glifosato es carcinogénico, o sea, produce cáncer. Y digo, no lo puedo decir con más certeza, ¿por qué? Porque no se pueden hacer ensayos en humanos, ¿no es cierto? O sea, es así, los ensayos se hacen en ratas, pero con contundencia dice que las ratas mueren, producen cáncer cuando son tratadas con glifosato. Cuando se prueban fármacos para
solucionar el problema de salud, tampoco se prueban originalmente en humanos, se prueban con ratas, para después recién pasar al humano, ¿no es cierto? Mucho menos se va a probar un veneno en humanos, ¿no es cierto? Eso debe entenderse, entonces nunca vamos a tener, a no ser que empiecen a aparecer voluntarios, que digan quiero que prueben conmigo, claro, nunca va a aparecer que la Organización Mundial de la Salud puede decir la certeza, sí, matan humanos, no, pero ya es suficiente. Si matan el modelo, los modelos son los animales que se utilizan en investigación científica para desarrollar esos experimentos. Si en los modelos nos está determinando, en un modelo que es un mamífero como nosotros, ¿no es cierto?, nos está determinando que nos mata, evidentemente es para tener en cuenta, ¿no? Antes de despedirte y agradecerte, Delmar, y obviamente invitar a toda la gente, la productora acá, Josefina, me cuenta, y vos ampliame si querés, porque me puso así nomás, diputados me puso. Ah, sí. Diputados, no, quiero saber, ¿no? Porque realmente es importante, ¿no? Porque me cuenta justo Josefina, no sé si es a nivel nación, a nivel provincia de Buenos Aires, pero si vas a hablar de este tema, ¿cuándo sería, Delmar? Aprovecho y ya sí. la pregunta me contás todo. Sí, el día jueves tengo que estar en Diputados de Nación, convocado por la gente del equipo de Victoria Donda, porque comienza el debate que tiene que ver con los agroquímicos. Entonces yo no sé si la exposición va a ser abierta, va a ser cerrada, pero realmente es un orgullo estar a la par de gente que realmente son ilustres en la materia, no aprendices como yo, ¿no? O sea, pero... No, hay que hablar para vos, debe ser. Sí, realmente... De algo que te apasiona, que te gusta, porque esto... Me preocupa, la verdad que me preocupa. Es más eso que... es más eso, me hubiera gustado no hablar de tener que estar en esto. Que seamos un lugar agroecológico. Claro, sí, inclusive charlar, hay tantas cosas lindas para hablar. Vos sabés que bueno poder haber venido a la radio a contar un cuento, por ejemplo. No, quizás, por ejemplo, otras cosas, sí, pero bueno. Así que el jueves, perdón, esto... Claro, empiezan los debates, como ha pasado, con otras leyes que se han ido tratando, que son distintos exponentes de la Argentina que van. Sí, sé que va gente muy conocida, como el doctor Breseñasi, que es de Rosario, que ha entrado en muchísimos debates y trabajaba con el doctor Carrasco, por ejemplo. Sousa Casadiño, que es un agrónomo de una vastísima experiencia. ¿Se le dará bolilla a esta ley? ¿Qué crees, además? Más allá de tu exposición, más allá de que seguramente expondrás y hablarás con la claridad que lo haces acá, ¿crees que tendrá un final, no sé, feliz, qué sé yo? Porque estamos hablando, reitero, y está bueno que lo dijo al principio de Delmar, lo dijo a la mitad de la charla, también que nosotros no tenemos que ser extremistas en todo sentido. O sea, siempre tenemos que buscar un término, algo que equilibre la cosa. Vos sabés que yo no soy tan optimista a nivel nacional de lo que pueda pasar, porque hay una actitud del gobierno de negar, del gobierno nacional me refiero. Es incomprensible, porque realmente, ojalá se encontrara a nivel nacional la actitud que se encuentra a nivel local, ¿no? Realmente sería fantástico, porque realmente primaría el sentido común, primaría el diálogo. Realmente veo, hasta ahora no es así, y te decía, es incomprensible porque qué bueno que... A ver, porque esto se termina. ¿Cuánto tiempo más vamos a extender un sistema de producción a base de venenos? Porque es simple el razonamiento. ¿Cuánto tiempo más va a durar? Va a haber una lógica, ya está habiendo, ya han habido rechazos de cosechas. En caso de Uruguay le rechazaron hace poquito el trigo, hay mieles que se están rechazando por el contenido en químicos, sojas que están siendo rechazadas, productos derivados de la soja, que hay países que si tienen determinado químico no lo aceptan. Va a llegar un momento, y ya está, donde China va a decir, muchachos, no quiero, podría usar una palabra más grosera, pero esta cosecha no lo necesitamos más, esto pueden usarlo para cualquier otra cosa, por no decir métanse, no sé si se entiende. Esto va a pasar. Entonces, si nosotros nos preparáramos como nación para el día que eso pase, tener un recurso, una alternativa viable, nos iría mucho mejor. Y esto es posible, ¿por qué? Porque el transformarse en un país que genera solamente un monocultivo es un país deficitario, es un país débil, es un país que no va a ser sostenible.
Por ejemplo, yo te puedo poner el caso de Chile. Nosotros vemos cómo es el territorio de Chile comparado con el nuestro. Es un territorio que tiene deficiencias múltiples, es un cinturón largo entre la cordillera y el mar. Sin embargo, Chile no puede darse el lujo de que si alguna producción falla, tiene otra, tiene alternativas. ¿No es cierto? Fijémonos qué nos pasó acá. Este año que la producción no fue buena, también afectó a esta situación económica y el gobierno lo cita permanentemente. Entonces, ¿pero por qué solamente tener esta producción? Chile es diverso. Chile tiene minería, tiene producción hortícola, tiene producción agropecuaria, tiene ganadería, tiene pesca, ¿no es cierto? Chile es múltiple y eso garantiza la sostenibilidad en el tiempo. Digo, ¿por qué no empezamos a pensar en que Argentina tenga alternativas? Realmente, porque somos un país rico, pero realmente una alternativa podría ser, bueno, empecemos a darle valor agregado. Un valor agregado puede ser, empecemos a producir sin químicos, empecemos a diversificar más nuestra producción, ¿no es cierto? Es rica Argentina, pero todavía no sabemos. Y el Estado, quien debiera fomentar esto, genera una resistencia, y hasta ahora el ministro de Agroindustria ha dicho: el modelo no cambia, con un autoritarismo, con un gobierno que prometió el diálogo, bueno, porque yo me acuerdo con los globos amarillos que confiamos mucho, y prometió el diálogo, y hoy no hay diálogo que valga. Es realmente una prepotencia que realmente a muchos nos sorprendió porque ni siquiera prima el sentido común. Así que bueno. Así que el jueves, es el diputado, control de diputado, y el horario del mar. Que estimo que alrededor de las 2 de la tarde. Yo no sé si esta va a salir en los medios porque realmente. Ojalá se le diera la misma importancia que le dio a varias leyes que se empezaron a votar. Para cerrar y agradeciéndote, obviamente, hablar de todo, me dice, decile que digo yo, pero al final te voy a dar una ayuda, dice. La reunión, dice, del aborto duró muchos días en diputado. Dice, imagínate si le dan la palabra del mar. Superan la semana. Tu compañero de escuela, a ver si te das cuenta. ¿De escuela? ¿Cuál puede ser? Tu compañero de escuela. Ay, Dios, me mataste. ¿Cuál puede ser? Trabaja en Radiorama. En Radiorama trabaja los domingos. Me mataste. Yo en el fútbol. El flaco Vigado. ¡Ah, el flaco! Bueno, no sé qué es el muerto. Sí, el mudo. El mudo Vigado. Además, gracias, reiterar si querés la invitación. El mañana, bueno, toda la suerte para lo que va a ser diputado, pero para mañana. Muchas gracias. Reiterar la invitación. Bien, para todo público, para el habitante común que se preocupa, para los alumnos, para los docentes, ¿no es cierto? Para la gente que fumiga, que está arriba de una máquina, ¿no? Para quien receta. Te digo que, por ejemplo, me consta desde la municipalidad, yo me he tomado el trabajo de invitar a mucha gente, pero bueno, se han invitado a gente que vende productos agropecuarios y productos agroquímicos, porque acá la idea es ofrecer esto, contar esto, ¿no es cierto? Y bueno, y creo que hasta ahora ha tenido muy buena recepción, y espero que mañana se demuestre con el público que vaya, ¿no? Mañana a las 7 de la tarde entonces, Eduardo Cerdá, hablando de agroecología. Mirá qué valor te dan en muchas cosas, vos esto que decís, yo soy un aprendiz y demás. A la gente es genial. Me pregunta alguien, me dice, preguntale a Del Mar si se podría hacer algo con la gente que fumiga acá en los patios, en las casas. A Del Mar viene como vecino, además un vecino comprometido con este tema de fumigar, pero... Sí, yo te digo, se puede. Lo primero que uno debe hacer es de buena onda decirle al vecino que eso no se puede hacer y que está prohibido. Claro, si no entendió por las buenas, porque realmente creo que la primera actitud que uno tiene que tener, si no aprendió por las buenas, hay que denunciarlo. La ordenanza es muy clara. Y si a mí me están poniendo glifosato al lado de mi casa, peligra la vida de mis hijos. Claro. Así de simple. Yo entiendo que hay gente, porque me pasa a mí también, dice, mi tío, mi papá hace 20 años que trabaja con esto y no le pasó nada. Perfecto, y a lo mejor... va a vivir. No piensa de vuelta con el chiste que algún día alguien te dijo que iba a tomar. Claro, sí. Claro, pero no. Tampoco ese chiste de cosas, hay que tomarse en serio. No, porque además el tema es, no todo, a ver, yo conozco muchísima gente que fuma y no todos se mueren de cáncer de pulmón, ¿no es cierto? No todos tenemos la misma susceptibilidad.
¿no? Entonces, pero eso no da derecho, es de la misma manera que esto es mucho mucho más grave que la situación de fumar. Si para fumar hoy no podemos fumar en salones comunes y tenemos que salir afuera, sí, no podemos permitir que nos fumiguen a todos, claro, ¿no es cierto? Claro, esto es gravísimo. Se aprobó una ordenanza, yo cargaba a algunos concejales con buena onda, ¿no es cierto? Porque también que había que hacerlo, para que la sal no esté en la mesa en los restaurantes. Uno va a poner sal si quiere poner sal. Nadie te obliga a poner sal. Sin embargo, a nosotros nos fumigan sin preguntarnos si queremos usarlo o no. Hay una diferencia abismal y sin embargo esto no se trata con el sentido común, que lamentablemente es el menos común de los sentidos, ¿no? Es así. Además, bueno.